Todos tenemos secretos. Contarlos siempre lleva un riesgo, así que los solemos compartir con el menor número de personas posibles. Entonces, ¿cuándo es que deja de ser secreto? Quizás depende del número de personas que lo sepan, o del contenido, o de que lo elevemos a la esfera de lo que llamamos lo público. Sin embargo, George Bernard Shaw decía que no hay secreto mejor guardado que aquel que todos conocen. A veces los mayores secretos están expuestos a plena luz del día. Hace poco más de un año, un grupo de 400 personas, 376 periodistas, para ser exactos, nos juntamos para poner el foco sobre un tema que se conocía, pero que estaba siendo ignorado: el uso sistemático de paraísos fiscales. Estos refugios opacos facilitan una economía paralela de la que se benefician los poderosos, sin importar su nacionalidad ni su profesión. Nosotros nos juntamos para hacer una investigación que duró un año y fue la colaboración más grande de la historia del periodismo y se conoció como los papeles de Panamá o los Panama Papers. ¿Cómo es que pusimos de acuerdo a 400 personas para trabajar juntas durante un año? Lo más importante es tener un objetivo común, y en nuestro caso eso significaba tener un buen proyecto. Dos periodistas alemanes del diario Süddeutsche Zeitung, con sede en Múnich, habían recibido una filtración: 2,6 teras de información, 11 millones y medio de documentos, conexiones con más de 200 países desde Chile hasta China. Una cantidad ingente de información que ellos solos no podían lidiar con ella. Con lo cual vinieron con su disco duro a Washington y la compartieron con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que es el medio para el que yo trabajo. Y nosotros nos dedicamos a llamar a las puertas de diferentes medios de comunicación del mundo para formar un gran equipo global. No creáis que fue fácil convencerlos. Había algunos editores que nos decían: ¿por qué voy a publicar información sobre esto si utilizar paraísos fiscales es perfectamente legal? Yo quiero poner en la portada del periódico temas de corrupción, quiero poner en la portada del periódico temas que hablan de asuntos ilegales. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, resumió el problema de una manera muy sencilla, y es que usar paraísos fiscales es perfectamente legal, pero ese es exactamente el problema. En los paraísos fiscales se mezclan la actriz que quiere comprar un piso en Londres a través de una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas para que nadie sepa que vive en ese piso, y uno de los narcotraficantes más buscados del mundo. Son agujeros negros gracias a los cuales se financia el terrorismo, se financia la guerra en Siria o se comercia con armas nucleares que acaban en Corea del Norte. Y eso por no hablar de la evasión fiscal, por supuesto, que nos afecta a todos. Al final, acabamos convenciendo a más de 100 medios de comunicación de todo el mundo, cada uno con su idiosincrasia, con su cultura, hablando su idioma. Ponerles a colaborar fue el siguiente paso, y no es algo que se construya de la noche a la mañana. En el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación llevamos trabajando casi 20 años forjando esas relaciones, esas conexiones entre medios y sobre todo entre personas, entre periodistas, para compartir, para hacer proyectos juntos, para investigar asuntos que cruzan las fronteras. Compartir, colaborar no es lo normal. En el periodismo, de hecho, solemos trabajar solos, solemos tener una exclusiva y lo que hacemos con ella es publicarla en la portada del periódico con nuestro nombre, y eso es lo que solemos hacer. Es básicamente algo parecido al Señor de los Anillos. ¿Os acordáis de Gollum? Que se agarraba al anillo porque le daba poder y no quería soltarlo porque era su tesoro. Pues algo muy parecido es lo que pasa en el mundo de hoy en día, no solo en el periodismo. En vez de ser Gollum, decidimos compartirlo todo, de manera radical. Los casi 400 periodistas de los papeles de Panamá tenían acceso a los 11 millones y medio de documentos. Gracias a Internet, a la nube, a tenerlos en una plataforma segura que podía ser accedida por cualquiera del equipo en cualquier momento, desde cualquier parte del mundo. Además de compartirlo todo, compartimos el coste, porque todo esto hay que financiarlo.
Un solo medio no habría podido pagar los millones de dólares que costó esta investigación durante un año de 400 personas. Lo que hicimos es que cada medio de comunicación pagaba a sus periodistas y así, sumando esfuerzos, como un esfuerzo de economía colaborativa, es que pudimos pagar esta investigación, esta gran colaboración. Compartimos la información, compartimos el coste, pero con eso no basta. Hay un momento en el que tienes que confiar. Y para mí, el ejercicio de confianza más grande que he hecho en mi vida no tiene nada que ver con el periodismo, tiene que ver con algo que a mí me gusta hacer en mi día a día, en los fines de semana, en algunas horas libres, que es hacer trapecio. A mí me gusta irme a saltar por los aires y la verdad es que da un poco de impresión, porque te ves delante de una estructura de 7 metros de altura a la que tienes que subir. Y subes, te pones en la plataforma, intentas no mirar para abajo porque la altura impresiona y te tienes que agarrar a una barra. Te agarras a la barra y hay un momento en el que tienes que saltar. Y saltas. Y en ese momento te tira la gravedad para abajo. Y en ese momento la adrenalina hace que puedas hacer figuras en el aire, en el trapecio, te cuelgas boca abajo y enseguida tienes que hacer otro salto, que es tirarte para que la persona que está al lado, supuestamente, te va a coger. Bueno, en milisegundos te lo piensas y dices, ¿y si me quedo aquí en mi barra? Estoy más tranquila. Pero venga, no, me voy a tirar. Entonces te tiras esperando que haya alguien al otro lado. Y no ves nada, pero hay un momento en el que se te acercan unas manos, te cogen y te tiran para el otro lado. Y ese momento es fantástico. Es en ese momento que se hace magia. Es la magia del trapecio, es la magia del circo. Entonces, lo que hicimos nosotros es decirle a todos los periodistas de los papeles de Panamá, hagamos trapecio juntos. Confiad, si os tiráis y compartís, va a haber alguien al otro lado. Y la verdad es que compartieron. Trabajamos juntos durante un año, por ejemplo, utilizando una red social interna, como Facebook, pero que de manera privada en ella se podía compartir lo que íbamos encontrando. Entonces, a veces te levantabas y encontrabas que alguien en otra parte del mundo había encontrado un temazo que acabaría en la portada de tu medio de comunicación y lo había encontrado mientras tú estabas durmiendo. Así, poco a poco, día a día, compartiendo, es que fuimos formando una gran familia global. Una familia a la que no se podía traicionar. Un poco como los mosqueteros, trabajando todos para uno y uno para todos. Y es así que después de un año compartiendo no solo lo que encontrábamos en los documentos, sino lo que íbamos haciendo por fuera, las personas con las que íbamos hablando, las entrevistas, las notas, los documentos judiciales, así es que un año después publicamos. El 3 de abril de 2016, 8 de la tarde, hora española, estaban abriendo los medios de comunicación de diferentes partes del mundo. Aquí tenéis algunas portadas. Aquí en España hablábamos en La Sexta y en El Confidencial. En el Reino Unido estaba abriendo The Guardian con ello, Le Monde en Francia, Univision en Estados Unidos. Todos hablábamos de lo mismo, de cómo los paraísos fiscales estaban siendo utilizados por deportistas, por celebridades, por hombres de negocios, por políticos, muchos políticos, y estaban siendo facilitados por unos intermediarios que nos suenan, los bancos, los gestores, los bufetes de abogados que trabajan en nuestros países. El impacto que tuvimos no ha tenido precedentes y lo hemos conseguido hacer porque publicamos juntos, no porque publicó uno solo. Pocas horas después de publicar, en las calles de Reykjavik, en Islandia, salían pidiendo la dimisión del primer ministro. El primer ministro dimitió horas después. Han dimitido otros políticos, incluso en España. Además, las agencias tributarias están buscando ese dinero que algunos no pagaron. Y lo mejor es ver que se están cambiando leyes para transparentar esos refugios opacos, para que se puedan pagar esos impuestos de vuelta a casa y no tengamos problemas pagando por los servicios públicos, por las escuelas, por los colegios, por los hospitales.
que no haya esta gran desigualdad que tenemos hoy en día en la sociedad y que está ayudada por estos refugios opacos de los paraísos fiscales. No queríamos quedarnos ahí con que solo unos 400 periodistas tuvieran acceso a esta información. Queríamos ir un poquito más allá y que cualquiera de vosotros pudiera convertirse en investigador de los papeles de Panamá. No podíamos publicar los 11,5 millones de documentos porque había mucha información privada, había cuentas bancarias, había pasaportes. No podíamos publicarlos, no teníamos tiempo para verlos, todos los documentos. Pero lo que sí que pudimos hacer fue publicar los nombres de las sociedades en paraísos fiscales. Y esos nombres de las sociedades opacas tienen detrás los nombres de las personas que se han ocultado, que se han mantenido en secreto durante años, justamente porque eso es lo que venden los paraísos fiscales, secretismo. Ahora cualquiera puede buscar esos nombres y convertirse en investigador. Hemos convertido el poder de cientos en el poder de millones de personas. Lo que está claro es que no habríamos llegado hasta aquí sin el mayor esfuerzo de confianza de todos, el que una vez alguien en alguna parte del mundo hizo, compartiendo esos documentos con los periodistas alemanes. Y hablo en genérico, digo alguien, una vez en el mundo, porque no sabemos quién es la fuente de los papeles de Panamá. Es una fuente anónima que se hace llamar John Doe, como fulanito de tal. Fulanito de tal dio los documentos a los periodistas y no a los gobiernos. Y él o ella dice que lo hizo porque los gobiernos no protegen a los informantes, a los filtradores. De hecho, puso uno de los ejemplos en un comunicado que escribió después de que publicáramos esta información, en donde dijo que no teníamos nada más que ver ejemplos recientes, como el caso de Edward Snowden. No sé si lo recordáis, aquel trabajador de la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, que nos ayudó a ver a todos que el gobierno de Estados Unidos espía a los ciudadanos. Bueno, pues qué paradoja que él hoy en día tiene que estar recluido en Rusia porque es a él a quien le quieren juzgar por espionaje en Estados Unidos. Los papeles de Panamá son solo el principio de una nueva era en donde estas filtraciones electrónicas masivas es lo normal, está a la orden del día. Vivimos en un mar de datos tan ingente que es imposible que una sola persona pueda analizar toda esa información y dotarla de sentido. El mundo es demasiado complejo como para que no juntemos fuerzas y atajemos los temas de manera global. El crimen organizado, el terrorismo, funciona de manera global. Los periodistas y los ciudadanos también tenemos que hacerlo. Personas como vosotros, me da igual en qué trabajéis, si trabajáis para un gobierno, si trabajáis para una gran empresa o para una pequeña escuela. Juntos podemos conseguir grandes cosas. Si compartimos conocimiento, si colaboramos. Necesitamos personas honestas y fiables que sepan guardar secretos y que a la vez sean lo suficientemente responsables para saber cuándo lo tienen que publicar o hacer público. Yo guardé un secreto con 400 personas. Afectaba a medio mundo. Y esto me ha enseñado muchas cosas. Pero si os tengo que decir una sola de por qué ha funcionado, de cómo es que nadie revelara el secreto antes o sacara tajada a nivel personal de esta información, es que teníamos un mismo objetivo. Nos alineamos por algo mucho más grande que nosotros mismos, como individuos o como periodistas. Creo que es ese sentido, esa trascendencia de lo individual por el bien común, que es precisamente el secreto de lo que nos hace humanos. Muchas gracias.